¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Gonzalo y esta noche yo voy a presentar el tema sobre la salvación. Y pues bueno, antes que nada quiero empezar con una breve oración antes de comenzar con el tema previo. Y pues me gustaría que tomen sus manos y que cierren sus ojos, por favor. Vamos a dar gracias por esta noche. Muchas gracias, Señor bendito Padre. En esta hora te pedimos que seas tú quien hable a través de mí para que puedas dar un mensaje a cada uno de nuestros contribuyentes y queridos escuchandos. Eh, Te pido que me des la sabiduría y el tacto para poder yo llegar a los corazones de mis queridos familiares y amigos y poder transmitir el mensaje que tú quieres decirles a ellos. Yo soy tu portavoz, Señor. Utilízame en esta hora, Señor. Te lo pido de la manera más atenta y pues actúa sobre mí y tú dirige esta palabra, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y pues bueno, como primer tema, antes que nada, yo me hago una pregunta. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Aquí es donde nosotros respondemos con la mente de un cristiano sirve para, vaya la redundancia, pero sirve para servir a Dios. Y más que nada, este es el comienzo de la salvación. Sin embargo, ¿podemos perder esta salvación? Sí, sí se puede y les voy a decir el por qué y con base a qué fundamentos se puede perder esto. Cuando una persona se arrepiente y se convierte en un cristiano o en todo caso acepta a Dios en sus corazones, lo acepta como único y suficiente Salvador y esto hace que uno como viejo hombre renuncia a todo lo que hizo anteriormente y dé cabida a que trabaje Dios en uno. ¿Y cómo va a trabajar Dios en una persona? Va a trabajar de la manera siguiente al poner como un cristiano en, pues en un predicamento, pues sí, la verdad es algo muy difícil el ser cristiano. El ser cristiano es muy difícil porque somos muy perseguidos por el mundo, por la gente que no quiere tener nada que ver con Dios, nada que ver con su palabra. Y pues bueno, la antigua mente del hombre o nuestro antiguo yo servía a nuestras pasiones y deseos banales y terrenales, a lo que Dios nos pide que no tengamos nosotros ese deseo de servir hacia lo terrenal, sino a lo que Él nos pide que hagamos como tal, que en sí para mí suena un poco contradictorio, no sé, hasta yo creo que puede sonar un poco mal, pero se me puede a mí hacer muy fácil el que yo haga las cosas que me pide Dios, porque no es cosa del otro mundo que Dios te pida que compartas la palabra, porque no creo que sea para alguien difícil agarrar y decir, oye, ¿te gustaría saber de Dios? ¿Te gustaría que tu vida pues cambie por total? Porque cambia totalmente tu vida cuando tú te conviertes a Cristo. Ahora, la nueva mente o el nuevo yo, cuando uno acepta a Cristo realmente en su corazón, sirve a Dios y hace aquello que es agradable para Él. Esto quiero ponerle un poco de énfasis porque es algo importante, porque aquí es donde empieza o comienza la salvación para uno como hijo de Dios. Acerca de esto de lo que hablo, también Pablo nos enseña, y quiero que me acompañen en esta cita, que es Efesios 4, capítulo, más bien, Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es a lo que les comentaba hace un rato, que el hombre debe dejar todo atrás en su vida una vez que ya aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque un hombre que se dice ser cristiano no puede estar todo el tiempo en un bar, o todo el tiempo en un billar, o todo el tiempo, literal, perdiendo el tiempo en cosas banales. Por lo cual, este, yo creo que aquí es donde uno debe de cambiar totalmente su chip, decir, voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas como para Dios, porque Dios nos los pide así, que lo hagamos como para Él. Todo lo que lo hagamos de buena manera, que lo hagamos en el mejor de los sentidos y haciéndolo como si lo hiciéramos para Él. Después dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hace referencia esto a que nosotros debemos de renovarnos en el espíritu y andar conforme a Él nos indica en la palabra. En el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, que somos nosotros ya una vez que nos cambiamos a Cristo, creados según Dios a la justicia y santidad de la verdad. O sea, nosotros, en pocas palabras, hemos sido limpios de pecado, de todo pecado al aceptar a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y pues claramente esto hace que el viejo hombre muera con una vez que tú decidiste dejar las cosas del mundo y decidiste seguir a Dios. Ahí es cuando nuestro antiguo yo muere y nuestro nuevo yo vive, porque nosotros renacemos en Cristo. Y pues bueno, total, nosotros tenemos esa oportunidad tan grande que la verdad creo que es una oportunidad muy grande el despertar diario. Creo que algunos tal vez no lo hagamos. Yo me incluyo en eso porque a veces yo no lo he hecho, pero creo que a veces nosotros no tenemos la decencia siquiera de al pararnos y abrir nuestros ojos, dar gracias a Dios. Porque es muy importante porque estás viviendo. Nada más por esa simple y sencilla razón de que estás viviendo, de que estás otro día más respirando, de que Dios te dio la oportunidad. Yo creo eso más que nada, ese es el propósito de Dios, el que tú despiertes al otro día. Esa es la oportunidad que Dios te da para que tú puedas cambiar, para que tú puedas hacer las cosas conforme a Él nos indica, conforme a Él nos manda. Y creo que es una oportunidad que muchos quisieran desear, porque yo digo, cualquiera quisiera despertar el día de mañana, ver a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a mi mamá, o sea, a cualquier familiar, creo que a nosotros nos gustaría al otro día despertar y volverlos a ver. Digo, hay casos en los que ya luego un familiar tiene que partir y simplemente son planes de Dios que a veces no entendemos nosotros, pero los tenemos que aceptar y los tenemos que sobrellevar de la mejor manera que uno pueda. Ahora, Pablo también escribe en esta cita, acompáñenme en Romanos 6, versículo 6, y dice más o menos así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿hay qué quiere decir con esto, Pablo? Pablo quiere decir que nuestro viejo hombre fue crucificado y más que nada crucificado. El significado de la cruz ahorita se los voy a decir porque es algo que me gusta, que quise investigar del significado de la cruz.
Gonzalo, un ¿puedes momento. aceptar a Samuel? Perdón, hijo. Sí, perdón, tío. Ahora dice, crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, que era lo que les comentaba, o sea, que nuestro viejo yo ya no debe de existir más en nosotros, porque de nada sirve que uno acepte a Cristo si va a seguir siendo un rebelde, si va a seguir haciendo lo que él quiera literal, o lo que uno nos mande, o lo que Dios, a lo que Dios más le enoja, que nosotros sigamos las cosas del mundo, más que nada, ¿no? Ahora, esto debe ser muy importante que estemos conscientes en esto, porque la salvación no solo significa que recibimos perdón por nuestros pecados o porque Jesús murió en la cruz por nosotros. También significa que nuestro viejo hombre o nuestro viejo yo tiene que ser crucificado juntamente con él. O sea que nosotros no podemos estar haciendo cosas que uno sabe que ya están mal como cristiano y seguirlas haciendo, porque entonces puede ser que tú hayas recibido a Cristo, pero realmente no estás viviendo con Él, no estás viviendo a como Él nos está diciendo. Esto de la salvación es lo que hace posible que nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, a qué hace referencia? A que nosotros tenemos una nueva oportunidad, que tenemos la oportunidad de llegar al, ahora sí que al máximo lugar, que es el reino de los cielos, que obviamente ninguno de nosotros debemos de aceptar este mundo como de nuestro mundo. O sea, nosotros no somos de este mundo, nosotros no pertenecemos aquí, nosotros pertenecemos con el Señor y por algo estamos hoy todos reunidos aquí, porque el Señor quiere que tú lo aceptes y lleves una vida conforme con Él y conforme a Él lo dice. Ahora, esto de la nueva vida viene en el verso 4 de ahí mismo de Romanos y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es algo que a mí en lo personal me gusta pues escuchar o saber que sin conocernos Dios, literal, sin conocernos a nadie de nosotros ahorita, Él pagó nuestros pecados, pagó todo con su sangre para que tú y yo hoy estemos aquí en día, sentados o parados, hablándonos, escuchándonos y compartiendo de esta palabra. La cruz. La cruz es el poder para la salvación. Quiero que me acompañen en esta cita que dice Pablo en Filipenses 3, del 17 al 19, por favor. Y dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí Dios nos explica muy específicamente que nosotros tenemos que ser la viva imagen de Cristo enfrente de las otras personas que no lo son. Quiere decir que nosotros pongamos el ejemplo o prediquemos con el ejemplo sobre de lo que dice Dios, porque sí suena coherente que alguien como cristiano te quiera pues convertir, si tú no lo eres. Suena ilógico que alguien te quiera convertir o hablar de Cristo si él todavía sigue haciendo cosas malas, si él todavía sigue haciendo cosas banales, terrenales, cosas que más le importan que Dios. Uno no puede predicar con ese ejemplo, al contrario, tiene que enseñarle lo que Dios hizo en el cambio en tu vida, lo que Dios logró en ti, lo que Dios quiso para ti
y lo que quiere para los demás, porque todos somos hijos de Dios, todos somos su creación, todos sabemos que necesitamos, bueno, al menos los que somos convertidos, todos sabemos que necesitamos de Dios en todo momento. En todo momento, ¿por qué? Porque la vida sin Dios puede ser que tengas éxito en una empresa, puede ser que tengas éxito siendo el mejor peleador, lo que ustedes quieran, pero de nada sirve si no tienes a Dios a tu lado, si no tienes a Dios en tu vida. Yo creo que, como dijo mi hermano ayer, si Dios hubiera querido hacer lo que Él quisiera con todos, nos hubiera hecho robots y no nos hubiera dado este precioso regalo del libre albedrío. Y pues más que nada es, es algo que a mí me gusta saber que la promesa más grande, quisiera esto hacerlo un poco más, pues no sé, interactuar con ustedes. Quisiera saber si alguien me puede responder cuál es la promesa más grande de Dios. ¿Alguien quiere? La vida eterna en Cristo. La Es, vida eterna en Cristo Jesús. exacto, exacto. Muchas gracias, tío. Exacto, ese es el regalo más precioso que Dios nos pudo haber ofrecido, porque nos los ofrece como tal, no es como que te lo dé a la de a fuerza, al contrario, es algo que se tiene que ganar, la salvación y la vida eterna. Es algo que nosotros como tal nos tenemos que ganar, porque nosotros no es como que, ay, sí, ya me convertí, ya soy cristiano, pero voy a seguir haciendo lo que yo quiera. De nada te va a servir, de nada te va a servir, ¿por qué? Porque no son lo que Dios te pide, no es lo que Dios te pide que tú hagas, porque si te hubiera dicho, oye, Alonso, oye, Edgar, oye, César, tú haces esto, esto y esto, de nada hubiera servido que uno tome libre albedrío. Entonces, simplemente Dios nos da esa gran oportunidad de escoger entre perdernos o salvarnos. Y creo que aquí todos queremos pues la salvación y la vida eterna al lado de nuestro Padre. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos de aprovechar. Yo creo que cada día debemos de aprovechar nosotros del tener el tiempo suficiente como para agradecer a Dios del que estás respirando y de que puedes hacer otras cosas aparte de dedicarle tiempo a Él, porque Dios no es como que te diga, oye, dedícame 15, 20 horas en un día, o sea, Dios no te pide tampoco eso, pero yo creo que regalarle unos 30 una hora a Dios no es como que te quite mucho para contarle todo lo que tú sientes, lo que tú necesitas, lo que te da miedo, lo que tienes que contarle a Dios para que Él te pueda ayudar. Yo creo que todo tiempo es buen momento para orar y creo que es algo que nosotros debemos de aprovechar cada momento. Y pues bueno, porque por ahí dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué hace referencia esto? A que tú puedes ser cristiano y seguir los pasos como tú los crees más fáciles, por así decirlo, pero aquí dice que los enemigos de la cruz son aquellos que cuando deciden tomar a Cristo en su vida,
es algo que nosotros cambiamos como tal de todo, de toda rutina, de toda actividad. A los que no les gusta seguir los pasos de Dios, por así decirlo, pero ya aceptaron a Cristo, ellos son a los que se les denomina como enemigos de la cruz, porque no quieren caminar conforme a lo que Dios nos estipula y nos pide que lo hagamos. El siguiente dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Como les comentaba, son aquellas personas que quieren solamente lo bueno de Dios, más no lo malo, porque, bueno, o sea, no hay como que haya cosas de malo en seguir a Dios, pero hay algunas personas que lo ven así, que dicen, ay, ¿por qué tengo que asistir a la iglesia los domingos? ¿O por qué tengo que hacer oración? ¿O que por qué tengo que hacer ayuno? ¿O que por qué tengo que dar diezmo o ofrenda? Todas esas personas son los que llamamos enemigos de la cruz. O sea, solamente quieren lo bueno de Cristo, más no lo que Dios nos pide que hagamos. Alfonso, ¿qué versículo es? ¿De qué parte? Todo lo que estoy diciendo es de Filipenses, capítulo 3, del 17 al 19. Gracias, adelante. Sí. Estos no eran enemigos de la cruz mientras recibían perdón de pecados a través del sacrificio de Jesús. Es a lo que les decía de que ellos no eran enemigos de la cruz mientras recibían perdón de pecados. O sea, mientras Dios me siguiera dando, por así decirlo, yo no voy a ser enemigo de él. Pero si ya me quita Dios cosas a mí o me empieza a dejar pues ahora sí que sin recursos y todo eso, ahí es cuando uno se voltea a Dios y ese se vuelve enemigo de la cruz. Ahí es cuando uno se voltea. Ahí es cuando uno le da la espalda a Dios y es lo que no debemos de hacer. Jamás debemos de darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca nos las va a dar a nosotros. Él nunca nos las va a dar a nosotros. Así nosotros seamos los peores hijos, seamos los peores papás, los peores sobrinos, los peores tíos. Él jamás nos va a abandonar, jamás. Dios está contigo desde el momento en el que naces hasta que tú partes. Y Dios está confiado hasta el último momento y está esperanzado en ti, en que tú te conviertas y decidas tener vida en Él. Quizás ellos se habían arrepentido una vez y recibido una nuevamente, pero igual volvieron a su mente vieja y amaron al mundo otra vez y a sus cosas con Él. ¿Qué dice con esto? Que nosotros podemos perder la salvación ya estando en Cristo, obviamente, si nosotros volvemos a ser nuestro viejo yo. Si uno como cristiano vuelve a hacer las mismas cosas o vuelve a cometer los mismos pecados que hacía que hacía antes de recibir a Cristo en su vida, ahí es donde uno puede perder la salvación. Ahí es donde uno puede perder este tipo de oportunidades que Dios nos da. Porque nosotros tenemos literal todo en la Biblia, tenemos todo para quitarnos dudas, para quitarnos llanto, para quitarnos impotencia, para poder saber cómo llevar una familia, un hogar, un sustento. Bien decía mi tío César que es el libro más grande, es el libro más grande y con mayor respuestas a todas las preguntas que tengas de tu vida. Es el mayor libro y el mayor ejemplo que uno puede tener para poder llevar esta vida. También podemos leer esta cita que es en la segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículo 5, y dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son el tipo de personas que nosotros tenemos que evitar como cristianos. Nosotros tenemos que evitar todo este tipo de personas porque influyen en nuestra vida. Pueden influir de la manera, de la menor manera posible que uno pueda creer. De esa manera pueden influir este tipo de personas que son enviados, son emisores del diablo para que tú tengas dudas en tu vida, para que tú tengas dudas en tu camino con Dios. Eso significa que nosotros nos debemos de andar con mucho cuidado en este mundo, porque va a haber personas demasiado malas que van a querer cambiarte a ti como cristiano, que van a querer cambiar tu modus vivendus y que van a querer cambiarte al mundo. Eso es lo que a Dios más le puede pesar, que tú te vuelvas sabiendo ya la verdad, o sea, sabiendo ya tú la verdad como cristiano, que te vuelvan a querer meter al mundo. Eso es lo que más le puede a Dios. Y por eso también Dios no se tienta el corazón al también quitarte eso, porque Dios, así como Dios da, también Dios quita. Y si Dios te dio la oportunidad de tener esa salvación, de ser alguien salvo, tenemos nosotros que aprovechar esa oportunidad. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprovechar cada momento para poder pedir perdón y comenzar de nuevo en Cristo. Es algo que a mí, en lo personal, no me cabía hasta apenas hace unos cuantos meses, pero yo no comprendía a veces el por qué Dios hace las cosas. Y pues es algo que creo que jamás vamos a entender nadie de nosotros, el por qué pasan las cosas. Les voy a decir algo y pues quiero que esto me lo tomen en serio porque es algo que yo viví, que afortunadamente fue muy corto este tiempo de, pues sí, me dio ¿cómo decirle? Una incertidumbre de saber si realmente Dios estaba en mi vida. Esa duda de si Dios estaba en mi vida. Y pues realmente, qué bueno que me duró muy poco esa duda porque yo no quiero dudar de Dios y jamás quiero caer en tentaciones de ya no querer seguir en Él, ni querer seguir con Él, porque cuando pasó lo de mi padre, yo simplemente empecé a dudar y empecé a dudar si en verdad Dios estaba conmigo. Y realmente sí está conmigo Dios. Tal vez se llevó a la figura paterna que yo tenía, pero me dejó mucha enseñanza eso. Me dejó mucha enseñanza eso porque uno cambia conforme va creciendo, va teniendo este tipo de cosas en su vida. Y pues simplemente es algo que nada más quería comentar. Nunca tengan dudas si Cristo está en su vida, porque siempre está. Y yo lo noté porque todavía sigo teniendo a mi mamá aquí con vida, aquí conmigo. Lo he visto porque Dios me ha ayudado y me ha puesto a personas en el camino para que yo pueda trascender en mi vida. Es algo que le agradezco eternamente a Dios. Y pues nada, más que nada es eso. Pero siguiendo al tema, dice aquí, la fuerza se encuentra en la cruz
porque la cruz es la fuerza de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Eso viene en Romanos 1:16, es una referencia. Que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto quiere decir que nosotros no tenemos por qué sentir vergüenza el decir que somos cristianos, el decir que seguimos a Dios, el decir que uno está viviendo conforme las leyes de Dios. Eso no nos debe de dar vergüenza porque Dios no tuvo vergüenza de nosotros. Dios no tuvo vergüenza de ti al nacer o de ti al ver que te caíste por primera vez o ver que te convertiste y te ahogaste ¿cómo se llama? En el bautizo. O sea, él nunca se ha avergonzado de nosotros. No tenemos nosotros por qué avergonzarnos del Evangelio. Al contrario, debemos de sentirnos bien porque nosotros estamos haciendo las cosas bien y como para Dios. Sin embargo, una externa forma religiosa que solo cubre la antigua mente, que ama al mundo y a sus deseos, eso permítanme decirles que eso es detestable ante los ojos de Dios. Gons, que sacaste a Lupita. No, yo no saqué a nadie. Que vuelva a entrar por el link. ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Sí, adelante, Gon, síguele. ¿Sí? Bueno, en esto yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque esto precisamente es contra lo que la hipocresía que Jesús luchaba con tanto fervor, es lo que a él más le podía, por así decirlo, a Dios, esa hipocresía de llamarse uno cristiano, pero no hacer lo que él nos pide. Eso es algo detestable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es como si tú dijeras, voy a sacar al perro, pero pues vas y lo sacas, pero no recoges sus heces o no echas agua para su orina. O sea, simplemente es como un tipo de ejemplo, ¿no? De, ¿para qué dices que me aceptas en tu corazón si no vas a hacer lo que yo te pido que hagas para tu bien? Porque todo lo que hacemos es para nuestro bien. O bueno, todo lo que nos pide Dios es para nuestro bien, no es para ni nuestro, no es para que nos ponga una piedra en el camino, no es para que uno se equivoque como persona, para nada de eso, es simplemente que Dios no ve con buenos ojos eso, no ve con buenos ojos la hipocresía. Y es algo que hay muchos que sí se manejan así en la vida. Hay muchas personas que te van a decir que son cristianas, pero a la hora de que estás con ellos ya están maldiciendo a 3, 4 personas o están haciendo cosas que no deben hacer. Esas son las personas que Dios te pide que evites tú, porque también hay falsos entre nosotros, hasta entre nosotros hay falsos. No enviados por Dios, obviamente, sino enviados por quién? Por el demonio, por el mal, que hace que cree en ti ciertas dudas sobre Dios. A lo que esto Dios nos pide que nosotros no tengamos total contacto con estas personas,
Y digo, a mí tampoco me gustaría toparme en algún día con alguna de estas personas que solamente van a provocar que yo me enoje con Jesús o que yo quiera blasfemar en contra de él, a lo que yo o muchos de nosotros no queremos llegar a hacer, a blasfemar en contra de Dios. Ahora, como último subtema, perder la salvación está establecido en la forma de vivir de cada cristiano. Es evidente que si alguien se vuelve a su antigua forma de ser, su antigua mente, ama al mundo y satisface sus deseos, claramente pierde su salvación. Una tal mente de esa magnitud no encaja en el reino de Dios. Pero si uno realmente se arrepiente y se convierte a Dios, puede recuperar su salvación. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros podemos llegar a tener dudas y podemos llegar a tropezar, pero también Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de eso que hicimos. Hasta el último aliento que tú tienes con vida, Dios te da oportunidad para que tú pidas perdón, para que tú pidas perdón por tanto daño que tú hiciste, ya sea a tu familia, a quien tú le hayas hecho daño, no solo moralmente, físicamente. Dios es tan bueno que perdona hasta el más malo, literal, y a algunos no les gusta esta forma de ser de Dios, porque dicen, ¿y por qué él que estuvo 40 años en la cárcel por ser violador, sí puede entrar al reino? ¿Y por qué uno como nunca entró a la cárcel o nunca hizo nada malo puede perder su salvación? Sí, suena algo que tal vez no nos puede gustar a muchos, pero Dios así es de bueno y así es de grande su corazón, que incluso tú pudiste haber sido el más malo, pero si tú de verdad llegas con un corazón contrito y arrepentido, Dios te puede perdonar. Dios te puede dar esa oportunidad de caminar junto a Él, de caminar junto con Él, de llevar una vida plena y conforme a Dios lo dice. Sin embargo, uno como persona ha perdido tiempo precioso en, en el que las virtudes podrían haber crecido y desarrollado desde hace mucho tiempo. Yo afortunadamente puedo decir que crecí sabiendo de la palabra, pero hay muchas personas que no nacen con esta oportunidad, con este tiempo precioso, porque es un tiempo muy precioso el que Dios te da para que tú puedas vivir y ser una persona mejor, una persona de bien y más que nada una persona que lo que Dios quiere es poner el ejemplo contigo, conmigo, con, con Kim, con Liz, con Edgar, con Alan. Ese es el propósito que Dios quiere para con nosotros. Ahora, bien dicho esto, nosotros sí tenemos la oportunidad tanto de perderla como de recuperarla. Pero de que se puede perder, sí se puede perder la salvación. Es algo que a muchos no nos puede gustar, pero es cuando uno ahí, en vez de preocuparse, se tiene que ocupar. En vez de preocuparse si voy a ser salvo o no dentro de unos 4 o 5 años. Sí, creo que sí la acepté, Alan. O no sé si la mandó o no. Ya está ingresada, aparentemente. Ok. Bueno,
hay algo que yo quisiera, pues sí, poner un énfasis, que es algo que se tienen, o bueno, quisiera que se grabaran muy bien, que dice que continuemos nosotros firmes, establecidos en esta nueva mente. O sea, que nosotros perseveremos y tengamos paciencia para con Dios y lo que nos manda. Porque ahí es donde uno, o bueno, donde Dios más bien ve la fe que tienes puesta en Él. Ahí es donde Dios ve realmente tu fe puesta en Él. Si nosotros continuamos firmes en la palabra y a conforme lo que Dios nos manda, nosotros podemos tener una vida eterna y al lado del gran creador y de nuestro único Padre, que es Dios. Y ya nada más por último, quisiera que me acompañaran a esta cita, que es Colosenses 2, versículos 6 y 7. Y dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo que les comentaba era que nosotros tenemos, no importa la situación en la que nos veamos, no importan los tiempos tan difíciles que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que andar en Él. Así como dice en el 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, con esto último, lo que Dios quiere para nosotros es que si ya recibimos a Cristo en nuestros corazones, confiemos en Él y andemos con Él conforme a su palabra, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Como les comentaba, la fe es muy importante para Dios. La fe es, si se puede decir, lo es todo para Él, la fe. Dios te pide que tengas fe en Él en todo momento, porque Él va a ser el único que te puede sacar de un problema, que te puede sacar de una duda, que te puede sacar de un momento incómodo, de un momento que tú necesites una respuesta pronta. Encomiéndate a Dios. Encomiéndate a Dios y cree en Él. Porque sin la fe, yo creo que no somos nada. Y más aún, no somos nada sin Cristo. Ahora, yo quiero que cada uno de nosotros tome esta palabra que les acabo de compartir y la lleven a cabo en su vida y que realmente reflexionen si tienen o no ustedes la certeza de que están haciendo las cosas bien y como para con Dios. Debemos nosotros de orar, debemos de edificarnos en el Señor, debemos de poner nuestra fe, nuestra vida, nuestra vida en Él. Todos nuestros momentos deben de ser agradables para Él, deben de ser unos momentos que le puedes regalar a Cristo en tu oración y que le puedes decir: Señor, esta noche yo quiero hacer las cosas conforme tú me digas. Hoy quiero yo seguirte a ti. Quiero dejar mi pasado yo atrás. Quiero ser una nueva persona en ti.
creo que nosotros no perdemos mucho de nuestro tiempo si le regalamos un poco a Dios diario, un poquito de nuestra vida a Dios, regalarle un tiempo, siempre es bueno. Siempre es bueno porque Dios siempre está escuchando a todos, a ti, a mí. Dios tiene la oportunidad de eso, de escuchar a todos, como dijo mi tío César. Dios tiene la oportunidad de escucharnos a cada uno de nosotros y tiene las respuestas para cada uno de nosotros. Aunque suene difícil de creer, pero tiene las respuestas para todos y cada uno de nosotros en todas las cuestiones que tengamos. Me gustaría, ya por último, terminar con una oración. Permítanme tantito, me abrieron la puerta. Listo. Pues bueno, ya para culminar esta honorable junta, quisiera pedirles que cierren sus ojos y que piensen un poquito, reflexionen sobre sus vidas, sobre su andar en esta vida. Quiero que cierren los ojos y empecemos a orar para culminar ya esta reunión. Bien, bendito Padre, gracias por esta noche, Señor, porque tú has sido quien habló a través de mí, a lo mejor y no con las mejores palabras, Señor, o un poco entendible, pero con el mensaje pues bien puesto que quería mandar y que querías tú mandar más que nada. Con eso yo me doy abasto, Señor, porque gracias a ti hoy pude compartirles a personas lo que tú realmente tienes para con nosotros. Y te doy las gracias, Señor, porque en este tiempo me utilizaste, me hiciste servir para los que están escuchando. Y quiero que tú, Señor, seas el único que pueda mandarle respuestas a esos corazones que tienen dudas, que tienen cierta incertidumbre hacia con tu forma de vivir. Tú sabrás cómo llevarlo, Señor, pues tú solo sabes y tú solo conoces las personas de cada quien. Te agradezco esta noche por las personas que están aquí, escuchando y aprendiendo de tu palabra. Te agradezco por cada uno de ellos, porque tuvieron la oportunidad el día de hoy de escuchar sobre ti y sobre lo que tienes para con nosotros, Señor. Muchas gracias porque podemos seguir teniendo estas pláticas y esperamos que puedan seguir siendo aún más. Gracias, Dios, por esta noche, Señor. Tú eres bueno, Señor, solamente tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, de verdad, Padre bendito, porque me permitiste estar en un momento tan importante con mi familia, con amigos, con conocidos. Y te doy gracias porque sé que el día de mañana podré estar de la misma manera, escuchando de tu palabra y aprendiendo de ti, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Bendito Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis familiares, de mis amigos, de mis conocidos. Te pido por todos aquellos que tienen un refugio. Muchas gracias por todos ellos, Señor. Te pido por mi abuelita, Señor. Te doy gracias por todo. Te doy gracias porque ahora sé que mi papá también está descansando mejor y sé que él tiene planes también para mí desde allá, como tú también tienes planes para mí.
Y pues nada, gracias Señor, porque en ti solamente podemos encontrar la felicidad, la paz y la calma que uno necesita como humano, como hijo tuyo. Muchas gracias Señor, de verdad, bendito Padre. Te agradezco esta noche y espero poder seguir siendo de tu servicio y agradándote, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues bueno, muchas gracias, familia, por este tiempo que me escucharon. A lo mejor y cantinflé un poco, pero pues eran los nervios. Hasta estoy sudando. Gonzalo, Dime. cabe mucho puntualizar para todo lo que estamos aquí, que la Ujú, salvación es un regalo inmerecido. Si ujú. bien es cierto lo que comentas se pierde, lo más certero es que si tú nunca recibiste a Cristo, aunque hayas recibido a Cristo de labios para afuera, no eres salvo. Exacto. Sea, es un regalo inmerecido. Dice, Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia otorga una bendición que no merecemos. En Efesios 2, del 8 al 10, no lo vamos a leer, dice bueno, sí, vamos, los voy a leer rápido. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No tiene caso que se pierda mucho el tiempo discutiendo de si la salvación se pierde o no. Tenemos una gran comisión los que recibimos a Cristo, que fue ir y predicar el Evangelio, bautizando a todas las naciones y enseñándole todas las cosas que nos enseñó Dios. Entonces, si bien es cierto, dicen que se pierde, más bien nunca se obtuvo porque nunca se recibió a Jesús en el corazón y siempre se Realmente. Ujú. siguió pecando porque sabemos que vamos a pecar y volvemos a pecar, como decíamos, el pecado es un error, es una falta de tino, pero si ya lo hacemos deliberadamente, sabemos que no somos hijos de Dios, porque para eso Exactamente. nos puso. Exactamente. Gracias. No, gracias a ti, tío. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario para con la reunión de hoy? Por eso Él dice en su palabra que su misericordia se renueva todos los días. Eso es a lo que te referías en cuestión de que Él puede perdonar incluso a un inconverso o a alguien que en el último minuto pida perdón, teniendo esa oportunidad, que se puede decir fácil, pero no a cualquiera le puede llegar. Claro, claro. Y es como la parábola de los sembradores, de la gente que empezó a trabajar desde temprano, la gente que empezó a trabajar a mediodía y la gente que empezó a trabajar ya al atardecer prácticamente por terminar el día, la paga es la misma. Lo que tenemos que tomar en cuenta es eso, su misericordia se renueva cada día. Él olvida, lo malo lo olvida, hoy en la noche él se le pasa y mañana borrón y cuenta nueva, pero en nosotros está el cuidado de mantenerlo así, de Exacto. tratar de mantenerlo así todo el tiempo. Eso es Exacto, lo importante. exacto, porque es muy difícil que uno como humano pueda engañar a Dios. Muy, muy, muy difícil. Uno podrá hacer como que hace las cosas de Dios, pero Dios sabe realmente si tú las estás haciendo como para Él o si realmente las estás haciendo bien o no. Entonces, en ese aspecto sí tienes mucha razón, tío, y agradezco que hayas, este, pues, anexado ese comentario y pues, gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Yo, Gonz, Sam. suma a lo que dice mi tío César y lo que dijiste tú. Ujú. En Mateo 3, 31, 32, dice que todo pecado será perdonado. Ujú. Absolutamente todo pecado. En que incluso la blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada. El único pecado que no será perdonado es el que se pronuncia en contra del Espíritu Santo. El otro regalo que Dios nos dejó, la forma en la que Él nos permite tenerlo siempre con nosotros y en que él lo dijo, que Él nos dejaba ese regalo desde su última ida
hasta que Él regresara y hasta el fin de los tiempos. Exacto. Gracias, Samuel. Hola, Gons. Sí, dime. Muy Buenas bien, muy noches. buen tema. Muchas gracias. Nada más ahí complementando lo que decías, que nadie puede engañar a Dios. Comparto el Salmo 139 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Él está en En todos todos lados. lados. Es omnipresente, es omnisciente y omnipotente. O Y sea, si nosotros bien no la, podemos engañar para nada a Dios. y si bien la salvación no la vamos a obtener por medio de ninguna obra, ninguna acción, porque pues ya Jesús lo hizo todo, pero sí es bien importante, como dices, cuidar nuestros pasos, cuidar con quién estamos, con quién andamos, porque al final somos los más señalados, ¿no? Exacto. Puede, Somos por los más ejemplo, en el buscados. trabajo. Ya lo dijo Dios, siempre somos el pueblo más buscado. En el trabajo siempre van a criticar a lo mejor un poco más al cristiano y van a decir, míralo, es cristiano, pero anda de chismoso, míralo, es cristiano, pero no Exacto, sí. trabaja, míralo, Exacto. es cristiano, pero... Exacto, Entonces, por eso es importante cuidar nuestras acciones para dar testimonio bueno y no malo. Muy exacto. bien, Gonz, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gaby, por compartir también esto. ¿Alguien más gusta comentar algo? ¿Tu tía Diana? Sergio. Ah, Serge, dime. Sí, igual un muy buen tema, Gonzalo. Sergio, un micrófono está abierto tuyo. Había un estilo de vida, así como dijiste. Hay que simular los pasos de Cristo para que, bueno, pues nuestra salvación pues un regalo, sea hay que verlo como un beneficio, hay que verlo como gracia, como pues un don de Dios también que nos dio. Claro. Y bueno, yo en esta de la forma de vivir y eso, me quedo con un versículo que a mí en lo particular me ha agradado mucho y lo he hecho mío, que dice Gálatas 2:20, ¿no? Que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que es lo que debemos de reflejar todos como cristianos. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz, ¿no? Ese versículo yo lo he hecho mío, tratando de pues ir caminando conforme a la vida cristiana que pues hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría compartirles, ¿no? Gracias, Serge. Gracias por compartirnos ese versículo tan importante para nosotros como cristianos, más que nada, como cristianos, confiar en Él, confiar y seguir en Él, porque Él es el único que puede, o bueno, Él es el único más bien que tiene la facultad de darnos este regalo, como tú dices, o esta oportunidad, esta oferta, por así decirlo. Y sí, estoy contigo totalmente de acuerdo, Serge. Y pues qué bueno que lo has hecho tuyo ese versículo porque significa que tu fe está más que puesta en Dios, más que puesta en Él. Y pues digo, todos deberíamos de tener toda esa fe puesta en Él, porque no solamente es de que una persona lo tenga, sino uno como persona y como hijo de Dios debe tenerla. Más bien es como que uno debe de tenerlo. No es como que sea una opción, simplemente es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Y pues bueno, muchas gracias por compartirlo, Serge. Buenas noches. Un saludo allá a la casa. ¿Alguien más gustaría comentar algo? ¿Ya, Diana? Yo a mi mamá, por favor, no salgas. Esteban, no se escucha. Bobby, ¿no te escuchas? Hola, hola. Hola. ¿Ya me escuchas? Ya. Ok. Pues buenas noches a todos.
Eh, pues sí, buen tema. Es un tema, creo que no quiero criticar cómo lo estamos haciendo, pero creo que estamos empezando al revés. Creo que estamos empezando por los temas difíciles, los temas para gente un poquito ya más estudiada, el tema de la salvación, si bien es parte del plan de salvación, valga la redundancia, eh, creo que para gente que va empezando, como Pita, como Alan, tal vez deberíamos empezar con temas un poco más básicos, pero lo hiciste bien. Sí pues es importante que mantengamos un estilo de vida conforme a lo que Cristo nos pide. Y a mí me gustaría que alguien de los presentes que están más estudiados en la palabra pudieran hablar en algún momento acerca de la predestinación, que también viene de la mano con este tema que tocas, porque pues sabemos que hay gente que nació para perderse. Claro. Suena feo, suena fuerte, pero pues por ejemplo, un Judas. Judas no pidió nacer para traicionar a Jesús, fue parte del plan de Dios para Exacto. que todo estuviera de esta manera. Entonces, la predestinación también es un tema importante y eso estaría bueno que lo compartiera alguien que nos lo pudiera desmenuzar de mejor manera. Y eso es todo mi comentario. Felicidades, lo hiciste bien y buenas noches a todos. Gracias, Steve. Buenas noches. Un saludo allá a Tona's House. Gracias, hola. Muy bien, muy bonito todo. Por Hola, acá, Tony. bueno. Te vas despertando, Tony. Muchas felicidades. Saludos. Gracias, igual. Bye. A ver, que completando lo que dice Esteban, yo creo que la predestinación es un tema estás hablando de que tenemos que empezar por el principio y la predestinación. Te aseguro que muchos que no conocemos vamos a terminar fuera y vamos a terminar sin creer muchas cosas. Si la predestinación, a ver, yo les quiero preguntar una cosa. Si la predestinación es bíblica, entonces tendría sentido evangelizar. La idea no es profundizar en los temas de por qué, de si me voy a perder, si voy a estar, si no voy a estar. Es un buen tema para explicarlo, no es bíblico, o sea, no está en la Biblia como tal la predestinación. Entramos en escatologías y entramos en estudios más profundos. Sí es muy buena idea, sí es muy buen concepto, pero yo creo que esa debemos tocarla en el momento en que todos estemos más preparados para saber qué es la predestinación, porque entonces yo Edgar, que tengo tantos años, o Horacio, o Julio, o César, que tienen 20 y tantos años en la palabra, no entran en duda porque tienen que estar conscientes de su fe y dónde están. ¿De qué caso tiene hablar bueno, híjole, tanto hablo, tan bonito hablo, doy el plan de salvación, predico el evangelio, alcanzo naciones, bautizo, enseño lo que me enseñaron y estoy predestinado a perder la salvación? Son cosas que yo creo que tendríamos que buscar el tema en el momento dado, cuando estemos más preparados. Tú comentaste que estamos en un desorden, pero la predestinación, híjole, como que se volvería muy complicado saberlo, ¿no? Yo lo único que pienso es que el mandato y la labor de nosotros es solamente dar las buenas nuevas. No profundizar en cosas que no tienen el más mínimo sentido. Hay que dar las buenas nuevas. Eso es lo único que nos pide Jesús, las buenas nuevas. Y eso es lo que hoy trató de hacer Gonzalo, que la fue desarrollando a pesar de uno que otro tropiezo que todos hemos tenido en estas noches. Pero es eso, nuestra labor es dar las buenas nuevas, no es asustar a nadie, sino todo lo contrario. Jesús vino a atraparnos con lazos de amor. Él vino a cambiar todo. El Antiguo Testamento ya no nos rige más solamente al pueblo judío. A nosotros nos rige el Nuevo Testamento. Eso es bajo la ley que nosotros estamos y que es la ley de la gracia. Y por gracia es que somos salvos. Así que yo pienso que no hay por qué profundizar en cosas en las cuales no le veo ningún sentido, porque es como hablar del hubiera.
y el hubiera sabemos que no existe. Porque si en el plan de Dios, como mencionan a Judas, él en lugar de suicidarse hubiera pedido perdón, les aseguro que Dios lo hubiera perdonado por su arrepentimiento, pero no era así la situación fue muy diferente. Sabemos que las personas que se suicidan, ¿a dónde van a parar? Y por eso tuvo que tener ese final, ¿sí? Pero ahora sí que lo demás es lo de menos. Lo importante en esto es continuar llevando las buenas nuevas para que la gente se acerque con gusto, se acerque convencida y sobre todo empiece a tener ese amor infinito que Dios tiene para con nosotros, en lugar de estar pensando en otras cuestiones que realmente no están en el libro de la vida. Gracias. Gracias, tío. A mí me gustaría compartirles nada más ya por último acerca de este tema, para que no sea tan abundante. Simplemente nada más que a lo mejor nos podemos guiar por la parábola del sembrador. Simplemente, ¿no? Que la palabra cayó en tierra fértil, como hay tierra que vino y no quedó, no cayó en buena tierra. Yo creo que más que nada en esto de lo que estábamos hablando, pues yo lo único que quiero hacerles mención es que podemos remontarnos a esa parábola del sembrador y creo que eso está más claro que si hay mentes selladas o cosas de ese tipo, ¿no? Simplemente hay corazón dispuesto o no hay corazón dispuesto, ¿no? Exacto. Y sumando a lo de Serge, pues es cierto, yo creo que pues lo que nos toca como cristianos y como lo que nos toca como hijos de Dios es hablar de su amor y acercar a todas las almas que podamos acercar al amor de Dios para que finalmente Él haga su obra. Él siempre va a completar su obra. Si las personas no lo hacen, pues sabemos finalmente que Dios es un caballero y que Él va a dejar que las personas sigan su camino. Finalmente, en algún momento, Él va a intentar regresarlas, pero si no te regresa por las buenas y si no te regresa por las malas, simplemente te perdiste. Y es donde podemos conectar tu tema, Gonz. La salvación muchas veces ni siquiera es que Dios nos la quite, es que Uno la pierde. no es que la perdamos, sino que la descuidamos. Y al ser un regalo inmerecido, pues Dios, un regalo que te da, te lo puede quitar. Claro. Como dijiste, o sea, Dios da, Dios quita. Si tú, que si a alguien nos dio la palabra o a alguien le dimos la palabra y no la quiso aprovechar, finalmente Dios sabrá qué hacer. Pero nosotros lo único que nos toca como cristianos es dar la palabra, dar a conocer su amor, dar a conocer el plan de salvación. Y ya, como dijo Serge con lo de la parábola, si esa tierra es fértil, habrá frutos, y si no es fértil porque la tierra se contaminó de algo, porque ese campo se contaminó de algo, o porque ese huerto se descuidó, finalmente es porque esa persona así lo decidió en su libre albedrío. Exacto. Yo nada más rapidísimo de lo que mencionó Esteban, digo, para no echar 100% al saco roto, nada más comparto Romanos 8:30 que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, aunque estoy de acuerdo en que pues no está en nosotros saber a quién sí y a quién no predestinó, finalmente eso solamente Dios lo sabe, y nosotros pues tenemos que seguir, como ya lo dijeron, seguir compartiendo las buenas noticias, pero no están del todo fuera de la Biblia porque justamente en Romanos 8:30 menciona que habemos o hay personas que están predestinadas. No sé si sé exactamente a ese contexto al que Steve se refería o no, pero bueno, aportando un poco a lo que es la palabra predestinación y su aparición en la Biblia, pues yo les comparto Romanos 8:30, sin obviamente excluir a nadie, ¿no? Porque también sabemos que Jesús no vino para señalar a nadie, sino para venir a compartirlas, o bueno, nos manda a compartir las buenas nuevas con todo el mundo, ¿no? Nosotros no sabemos quién sí y quién no, eso solo Dios lo sabe, está en su soberanía y en su magnitud el saber quién es predestinado o no. Listo, cambio. Pues sí, ya para terminar ya con este pequeño paréntesis. Imagínense si Judas hubiera sabido que estaba predestinado a traicionar a Jesús. Ni siquiera lo sigue, ¿no? Y ve lo posible por pegarse, por traicionarlo. Vamos a terminar. No sé si tengan alguna otra pregunta. A ver.
Espérame un ratito. Adelante. Gonzalo, Sí, dime, abue. nada más te quiero decir, hijo, que te felicito por tu sinceridad, por tus palabras, y ojalá que Dios te permita ser un hombre nuevo, hijo. Que eso me va a dar mucho gusto, hijo. Te felicito, Gonzalo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, mamá. Buenas noches. Un beso. Ok, pues entonces ya damos por terminado. No, Gracias yo a tengo otra todos. pregunta. A ver, Ah, sí, la pregunta de mi tío. ¿Por qué te cortaste el pelo como el padre Mujica? ya deja de grabar, Gonzalo. ¿Ya le pongo detener? Sí, detén la grabación porque ya vamos a empezar.